Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de vuelta. Muy contentos que estoy con esta entrevista que tenemos hoy, esta presentación de nuestra serie Meet the Board. Le hemos puesto hasta nombre a esta serie. Qué bueno. ¿Verdad que sí? Hoy tenemos la visita, como dije, de alguien muy querido por mí, Grisel de los Reyes. Grisel es parte de la facultad de la Escuela de Comunicación y Periodismo de la Universidad Internacional de Florida, Florida International University. Esta presentación va a ser Spanglish. Spanglish, ¿verdad? Spanglish todo el tiempo. Y más ahora porque tengo que mencionar tu título con el Creative Track. Ella es Director of the Global Strategic Communications Creative Track. Wow, Grisel. Eso es un mouthful. Wow, no, eso te digo, increíble. Ese es el programa que tiene Miami Ad School, el Master Program que tiene Miami Ad School con FIU. Esto es algo que Grisel nos puede hablar más adelante porque es algo espectacular que ella ha desarrollado con Miami High School. Yo digo a ella que ella es la fuerza detrás de este gran programa que compartimos. Además de ser profesora, Grisel tiene más de 30 años trabajando en el campo del marketing, de comunicación, de estrategia y de research. Y ha trabajado para agencias como J. Walter Thompson y también para medios como Univision. Ella es profesora, como dije, de un curso que se llama ¿cómo se llama el curso que da? Integrated Media Management for the 21st Century. Óyeme, Grisel, tú te la comes con estos títulos. Y nada, ella está dando clases en la facultad como dije, en FIU, la clase en Miami Art School. Y en lo personal la conocí cuando compartimos una clase juntos. Íbamos a dar una clase juntos. ¿Te acuerdas, Grisel? Brand Call You en Miami Art School. Y ella participó como espectadora activa, de la clase. Y desde ese entonces hemos desarrollado lo que yo considero una linda relación. Cada vez que tengo algo que consultar sobre negocio o educación, la llamo. Y cuando iniciamos este proyecto aquí en Punta Cana, con Miami Ad School, y nos sentamos a ver las personas que podíamos poner en el Advisory Board, que queríamos invitar al Advisory Board. Luis Miguel Messianú, la primera persona que me dijo fue Grisel. Increíble. Me dice, ¿tú conoces a Grisel? Y yo, claro que yo conozco a Grisel. Así que la tenemos aquí. Gracias, Grisel, por compartir estos minutos con nosotros. Para la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando, y esto más que nos vean, esta serie de entrevistas o video podcast que estamos haciendo con el board, o pueden ser preguntas y respuestas o pueden ser presentaciones. Luis Miguel hizo una muy buena presentación iniciando esta serie sobre el optimismo y cómo el optimismo es la receta perfecta para el COVID-19. Recientemente tuvimos una sesión de preguntas y respuestas con Rodolfo y ahora tenemos a Grisel con nosotros que nos va a hacer una presentación, la cual estoy súper entusiasmado porque me encanta el título. The Art of Asking Questions. Y eso es algo que no solamente para profesionales, sino también para estudiantes es muy importante. Cómo hacer las preguntas para poder encontrar ese insight que genera la gran creatividad. Así que, gracias. Bueno, pues gracias por tenerme. Y sí, yo creo que la gran maravilla de este negocio, for lack of a better word, publicidad, porque estoy tomando como todos los años y aprovechando todos los recursos
que tiene Miami Ad School, tienen ahora un Strategic Planning Bootcamp, que creo que llevo como casi 9 o 10 años tomando el bootcamp, porque por más que uno dé clases y estoy en toda esta fase administrativa de la universidad, uno no está constantemente en el campo de batalla, ¿no? Y estos strategies son los que están ahí haciendo el trabajo con clientes día tras día. Entonces, de verdad que yo aprovecho mientras pueda yo educarme, me convierto en una mejor educadora haciendo este tipo de tiempo en mi schedule, en mi agenda, para poder asistir a todo lo que ellos hacen. Y ahora estamos en medio de uno de sus bootcamps, hacen varios. Y sí, gracias por tenerme aquí, pero lo que decía es la belleza de este negocio y mencioné eso porque en este último bootcamp, el strategist, una persona muy conocida que tú conoces, Harpy Kumar, y es su esposa Sí. Archana, estaba diciendo que ya la palabra publicidad inclusive se está convirtiendo en un poco arcaica y me estuvo bien curioso el comentario. Pero, for lack of a better word, este negocio nos presenta tantas oportunidades para conocer gente como tú, como Luis Miguel, que no solamente son brillantes, inteligentes, con una trayectoria muy, muy importantes, sino que son interesantes también, porque todos tenemos esa mente de preguntas, ¿no? De llegar a la motivación más pura, sea de un cliente, sea de una audiencia o inclusive nuestros mismos estudiantes. Entonces, esto nos lleva un poquito al tema, ¿no? Pero antes de entrar en el tema, y gracias por toda esa introducción, quiero dar un poquito de mi trayectoria profesional, porque yo creo que muchas veces uno tiene, y esta es mi práctica como educadora, vengo del campo, ¿no? Pero es mi práctica, que mi primera clase yo siempre establezco, no por ego, sino me gusta establecer como los parámetros que me permiten a mí de hablar de un tema. Yo nunca acepto, como doy por sentado el respeto de mis estudiantes, por jóvenes sean, sino que yo trato de establecer ese expertise, ¿no? Para que ellos, pues, ganarme el respeto de ellos. Yo eso, sinceramente, no lo doy por sentado. Y parte de esa trayectoria, como tú bien dijiste, a lo mejor me detectan el acento, pero soy de Puerto Rico, nacida y criada, y fui allá al undergrad, ¿no? Hice mi bachillerato, como decimos nosotros, en la Universidad de Puerto Rico. De hecho, parte de la primera clase graduanda con un grado en comunicación pública. Me estoy como dating un poquito, Wow, pero no, bueno. no, eso fue recientemente, di la verdad, eso Eso fue fue. hace poco, sí, porque es un campo nuevo, pero en esos entonces era un campo nuevo como estudio, ¿no? Estudio universitario. Y pues me fui a la Universidad de Florida inmediatamente después de graduarme, o sea que no tenía ninguna experiencia laboral. Y me dieron eh, espacio con una beca full para estudiar allá, y de ahí pues me gustó mucho el campo, sobre todo el de los medios. Y me fui, se me presentó un internship con el Departamento Internacional de Coca-Cola a nivel global en Atlanta. Me fui allá, hice un internship y de ahí pues me contrataron como negociadora de medios en J. Walter Thompson en Atlanta, y ahí me establecí. Parte de la razón por qué digo esto
todo esto y empezarlo a atar un poco con el tema, es que muy joven yo entré en una función de negociación, porque eso es lo que uno hace como negociadora o media buyer, ¿no? Okay. Compradora de medios, más que el media planner, sino el media buyer, somos los que estamos o lo que es el profesional en una agencia que está en el campo de batalla con los medios, o sea, haciendo todas las negociaciones para todo ese creativo precioso, vaya televisión, vaya radio, vaya todo lo que hacen los creativos, pues nosotros éramos los que comprábamos todos esos espacios, esos tiempos. Y muy joven, por estar en ese campo de negociación, yo tuve que desarrollar algo que no se enseña en las universidades ni en las escuelas. Este arte de hacer preguntas y sobre todo de activamente oír. Muy importante. Eso de verdad como que no se enseña y muy pocos profesores, no estoy haciendo unos assumptions muy grandes, Sí. pero como que no se menciona mucho. Y sobre la marcha, yo tuve que aprender muy joven que parte de una negociación, después yo brinqué a vender los medios y ahora estoy yo del otro lado porque Sí. el dinero estaba de ese lado, pues me fui para el otro, to the dark side de vendedora. Y eso me tomó también escuchar activamente y desarrollar como una habilidad de llegar a la motivación, llegar a los presupuestos reales, porque tú sabes que llegar a un presupuesto real es todo un baile. Un baile, sí. Llegar a la motivación, entender que el objetivo del cliente y el issue, ¿no? El problema son dos cosas diferentes y lo que uno está ahí es para presentarle una solución, ¿no? O sea, y obviamente esto depende de la audiencia y yo voy a llegar a una serie de puntos. No tengo un PowerPoint que voy a compartir, así que todo va a ser más bien hablado. Perfecto. Pero de todos modos, sí, tuve que desarrollar muy temprano ese arte de oír activamente y detectar muchas cosas, ¿no? Tener ese radar para poder entender el otro lado, sea un cliente, sea un medio cuando estaba de compradora, dependiendo de cuál era el objetivo de la conversación. Y vuelvo y te digo, a mí nadie me enseñó esto, es algo que desde pequeña yo creo que uno nace con esa curiosidad. Uno nace con esa curiosidad porque todos los niños son naturalmente curiosos, pero a pesar de que uno crece como que se va llenando de malas mañas y empieza a querer hablar más de lo que escucha y llegas a conjeturas prematuramente, o sea, te haces todas estas historias en la cabeza que a lo mejor no tienen base en nada. Y cuando uno vuelve a este lado de negocio y se empieza a refinar un poco, es importante volver a llegar a esa curiosidad natural, y esto que voy a decir es un poquito como una pelea mental, por lo menos para mí, que cuando yo voy a hacer un estudio de investigación, tengo que verdaderamente, es como cuando uno está comiendo sushi, ¿no? Que entre bocados y cuando vas a sushi o cualquier comida y vas a cambiar de un sabor a otro sabor, ¿no? Que te dan como un sorbet o te dan ginger. Sí. Y entonces uno tiene que cambiar el paladar, ¿no? Entonces ese paladar mental
cuando uno va a hacer un estudio de investigación, como que tiene que hacer una limpieza mental de lo que uno cree para uno poder estar abierto a lo que vas a encontrar. Pero obviamente de punto A punto B hay una serie de diseño de preguntas que uno tiene que preparar. Y lo que voy a hablar es toda esa preparación de una serie de preguntas para que uno llegue a la verdad. Y te digo, yo soy moderadora de Focus Group y me ha tocado hacer esto profesionalmente y lo sigo haciendo en proyectos fuera de la universidad. Y muchas veces uno entiende lo caro que puede ser un focus group para un cliente. O sea, es bastante dinero, sobre todo cuando uno está presencial. Y siempre como que es algo que me cae un peso momentáneo cuando voy a empezar un focus group de decir, caramba, estoy empezando este proceso, ponle tú con 10 personas que yo no conozco, ellos no me conocen a mí, no se conocen entre ellos, el cliente está pagando un paquetón de dinero por llegar a la verdad. Entonces yo tengo 1 hora y media o lo que sea para llegar a algo. Entonces, llegar a ese punto de, como tú dijiste, insight, que es como nuestro Holy Grail, ¿no? Ese es nuestro, como dicen, el santo grial, el cáliz de donde usó Jesús, o sea, que se desapareció. Ese es todo nuestro objetivo, es llegar a esa pureza de motivación. Y todo eso requiere un proceso de entendimiento y un proceso de escuchar activamente. Y eso es parte de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, y tengo mis notas para que no se me pase nada. Bueno, yo voy a hablar un poco también de como de agendas escondidas, ¿no? Y esta palabra escondida no quiere decir que la gente, y voy a hablar de diferentes gentes, ¿no? Porque como digo, a veces tú estás hablando con un cliente o a veces es un proceso de investigación donde tienes que llegar a ciertas revelaciones de esa audiencia para poder entonces ir donde tu cliente, si se está haciendo una campaña creativa o unas recomendaciones estratégicas, se pueda llegar a esa motivación. Esas son muchas agendas escondidas, ¿no? Cómo uno llega a ese punto. Entonces, ese es nuestro trabajo, es llegar a esa parte inconsciente porque a veces la gente actúa y no entiende por qué está actuando. Te dice una cosa y hacen otras, ¿no? Y uno tiene que aprender cuál es ese gap, dónde está ese gap para poder llegar a lo que queremos llegar. Y lo que sucede también cuando hablaba así un momentito es que uno llega a unas conclusiones que a veces son erróneas porque no están basadas en nada, sino en la interpretación de uno sobre unas historias que no tienen fundamento. Entonces, por ejemplo, y esto es interesante en el tópico de hacer las preguntas correctas, y yo que he estado en el campo de las ventas tanto tiempo, muchas veces a los vendedores nos acusaban de que no pedíamos la venta. Y es verdad, o sea que uno después de hacer una presentación preciosa, no decía, pues tengo el negocio de ustedes, ¿no? Y muchos negocios no se cierran porque uno se cohíbe de hacer la pregunta correcta, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que primero tenemos que definir cuál es nuestra audiencia, ¿no? Si la audiencia es, por ejemplo, un cliente o la audiencia es
un grupo de participantes en un focus group, ¿no? Tenemos que llegar a cuáles son las motivaciones humanas, porque acuérdate, todos tenemos, por más racional que querramos ser, siempre vamos a estar motivados por una emoción. Entonces, por más a veces racional que uno quiera hacer o hacer una pregunta bien funcional, uno siempre tiene que llegar a esa motivación humana. Por ejemplo, para un cliente, la pregunta correcta puede ser, oye, ¿qué es lo más que te preocupa? ¿Qué es lo que, la pregunta proverbial esta, what keeps you up at night? ¿No? Yes. Sí. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cuál es? O sea, si el objetivo es para todas las compañías, pues que sean reconocidos, que cuando todas las condiciones son iguales, tú seas la marca de preferencia o el servicio de preferencia y obviamente vender más, tener más suscriptores, o sea, hacer negocio. Porque o si eres un non-profit, aumentar las donaciones, ¿no? Pero es importante entender cuál es el barrier to entry, ¿no? O sea, de tu objetivo de negocio, tu objetivo, a cuáles son las barreras que no te permiten llegar a ese objetivo, es haciendo la pregunta correcta a ese cliente y a veces haciendo las preguntas que otras compañías no le han hecho, si está en una competencia con otra agencia para ganarte el negocio de ese cliente, a lo mejor la otra agencia no le preguntó. Por ejemplo, y sé de este ejemplo por un amigo mutuo que tenemos, Kevin Allen. Kevin en su libro dice, por ejemplo, él tiene un libro que se llama The Hidden Agenda, que yo lo estoy empezando a usar para mis clases, porque de verdad que él pone ahí un creative brief que está muy bueno. Pero él estaba en el libro dando una anécdota de cuando él estaba, y tú sabes que él era New Business Development para McCann y es uno de los mejores pitchmen que ha tenido la industria. Y él estaba básicamente en competencia con agencias, estaba en esos pitch de presentación y ellos les tocaba, no fueron de los primeros y habían varias. Y cuando entró al salón con su equipo, estaba este señor, obviamente se veía como senior dentro de la compañía, una compañía muy grande. Y él le hizo una pregunta bien directa, como ¿cómo te sientes? O sea, antes de empezar el pitch, fue una pregunta muy íntima. Y el señor le dice, mira, si viene otro jovencito a decirme por qué nuestro negocio está mal, estoy a punto de explotar. O sea que básicamente todas las agencias que habían venido antes que él, le habían dicho, mira, tu negocio está mal, déjame decirte por qué. Y entonces él, con esa pregunta que pareció una pregunta inocente para romper el hielo, pero yo no creo que Kevin pregunta inocentemente, No, él no. es muy preciso. Sí. Con esa pregunta, él descubrió esa agenda escondida de hecho, el resultado fue que se ganaron el negocio. Pero con esta pregunta, que parecía una pregunta de romper el hielo, descubrió que esto era una persona muy senior en la compañía, que estaba bregando porque esta industria tiende a ser de gente joven. Y era una persona que estaba como ya había dado unas cuantas vueltas y estaba cansado, ¿no? Y básicamente llegó al meollo de decir, no, mira, no me vengas con los problemas primero. O sea, si esa es la presentación que tienes,
empieza más bien con lo positivo y las soluciones, Exacto. en vez de ponerme los primeros elementos. Entonces, hay veces que haciendo este tipo de preguntas para llegar no solamente a la motivación, sino al estado de esa persona, ¿no? De dónde se encuentra en estos momentos, uno puede como personalizar la comunicación, el orden de la comunicación para entonces poder llegar al objetivo, que en este caso era cerrar un negocio, ¿no? Entonces, depende de la audiencia, si es un jefe, si es un cliente o si estás entrando a un focus group, ¿no? Entonces, llegamos a ese punto de definir cuál es el problema, ¿no? Vamos a llegar primero, y como yo le digo a mis estudiantes, muchas de estos procesos, antes de que tú puedas entrar a hacer un estudio de investigación, el tipo de clases que yo doy, fuera de las clases de medio, son todas las clases que tienen que ver con investigación de mercado para poder llegar a unas recomendaciones creativas y estratégicas que se alineen con el cliente, con la marca, con el punto que están profesionalmente en esos momentos. Y le digo, ustedes no pueden llegar a hacer todo un survey o todo una guía de discusión para las preguntas cualitativas si primero no toman esa marca y la empiezan como una cebolla, empiezas a peel back, ¿no? Sí. Tomar todas esas capas y entenderlo, ¿no? En qué proceso estamos, hacia dónde vamos, quiénes son el consumidor, ¿no? La audiencia, están usando esa marca, no la están usando y por qué, están en la categoría, pero no están usando la marca. Entonces, es entender, y esto también requiere el proceso de oír activamente y hacer las preguntas correctas, definir cuál es el problema. Yo le digo a ellos mucho, y esto es muy curioso, le digo, ok, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, si yo voy a sus casas, si viven solos o viven con su familia, y yo voy a la alacena de su casa, ¿cuántos de ustedes tienen avena? Oatmeal, ¿no? Avena. Y casi todos, ¿no? Porque casi todas las casas tienen avena. Le digo, ustedes Sí. saben que hace un tiempito, esto es un case study de Quaker Oats, donde Quaker Oats, la marca Quaker y el producto de ello, Oatmeal, y yo he trabajado mucho con Quaker también, han tenido una penetración de avena muy grande, o sea, es estratosférico el market share que ellos tienen, pero el uso era bajo. Y era como tú, o sea, porque es verdad, tú vas a tu alacena, tienes avena, pero dime, ¿tú comiste avena esta semana? Es una pregunta No, retórica, ¿no? Pero, sí, o sí, sea, tienes razón. ¿comiste avena la semana pasada? Sí. ¿Comiste avena? O sea, hay gente que sí que come avena, pero anyway, el punto es que yo le digo a los estudiantes, es que la avena, por ejemplo, es un producto que uno va al supermercado y de verlo, tomarlo, ponerlo en el carrito, ya tú te sientes, o sea, es como un placebo effect, ¿no? De que Sí. automáticamente te sientes ya más saludable porque la compraste, ¿no? Es como un efecto psicológico. Pero por otro lado es cómo tú le das la motivación a ese consumidor de usarla, ¿no? Y ahí fue Sí. donde salieron los estudios de que es buena para el corazón, para el colesterol, baja el colesterol malo, todo esto. Pero definir, o sea, yo te puedo hacer a ti la pregunta, ¿usas avena? ¿No? Comiste avena esta semana, comiste avena la semana pasada, tienes avena, ¿no? Mm. La comiste, pero entonces ese probing que sigue, pero ¿por qué no?
O sea, por qué no lo estás consumiendo? Entonces uno llega, sigue preguntando, ¿no? El proverbial why, pero ¿por qué no? Y muchas veces requiere que uno haga la pregunta de diferentes ángulos. Y en muchos focus group yo le digo a los clientes, porque a los participantes, porque yo hago mi guía de discusión y yo tengo esa guía de discusión basada en lo que necesitamos entender. Pero uno tiene que tener como la agenda abierta también para hacer lo que se llama el probing y seguir preguntando. Y hay veces que la gente como que se cansa y tú tienes que abandonar el tema y después volver como quien no quiere la cosa y hacer la pregunta, pero de otro ángulo. No, y eso es todo una conversación de diseño, pero es importante, yo creo que el punto que estoy tratando de hacer es que es ultra importante entender cuál es el problema. Okay. De hecho, el tema del bootcamp este pasado, todo el fin de semana fue entender el problema, cómo uno entiende el issue, ¿no? Para poderlo resolver. Y eso obviamente se define en cuál es la motivación de la persona en esos momentos, cuál es su motivación real. Y esa una serie de preguntas que te llevan, porque acuérdate siempre que lo que hace la gente y lo que dice y lo que hace, a veces hay una, o sea, una contradicción. Entonces, otro tema bien importante es para uno llegar a las emociones de la persona, o sea, las motivaciones reales, es que a veces uno hace preguntas como se llaman muy funcionales, ¿no? Y las preguntas funcionales se tratan de o sea, no por qué tú lo haces, sino qué es lo que haces. Por ejemplo, tú vas a entrevistar a alguien y para llenar una plaza, porque esto también es importante. Y tú te puedes concentrar en preguntas como sus skills, ¿no? Sus habilidades. Haces esto, haces lo otro, sabes usar esto, sabes usar este programa, pero no necesariamente cómo tú funcionarías en esta cultura, que por cierto, yo siempre digo, I practice what I teach, ¿no? Okay. Porque en mis funciones en la universidad yo hago más allá de solamente dar clases. Yo estoy manejando un programa y manejar este programa me lleva a mí a también hacer todas las entrevistas para los estudiantes que están aplicando. Y una de las cosas que yo le digo a estos estudiantes es que el proceso de entrevistarte empezó con el primer email que me mandaste. O sea, cómo lo escribiste, qué tono usaste, fuiste reverente o fuiste irreverente. Eso lo revelo obviamente después de que Después. termino la entrevista. Le digo, es que o sea, estamos evaluándolo todo. ¿Y por qué? Porque nosotros, mi motivación, ¿no? Si tú quieres saber mi motivación sí es crecer el programa, pero porque nosotros estamos trayendo aquí una combinación muy específica, esta cultura y este ecosistema que no es que sea tan frágil, pero lo protegemos, porque es un trabajo de equipo, es un trabajo muy creativo, los creativos tienden a ser un poco más emotivos por su naturaleza, como están wired en el Sí. cerebro. Entonces yo les digo, o sea, esa motivación, esa manera de ser, pues ese tipo de preguntas yo las hago también. O sea, les pregunto, ok, ¿por qué tú pensaste en este programa? ¿Qué te hace creativo? ¿Y qué quieres hacer con tu vida después que te gradúes? O sea, por lo menos ten una opinión, ¿no? Entonces, esa parte emotiva, más que racional, y uno saber
qué preguntas hacer para to tap into that, ¿no? Para Ok. llegar a esa emoción. ¿Qué es lo que te está motivando o echándote para adelante o prevenirte de el behavior, ¿no? El comportamiento que nosotros queremos que tú quieras? ¿Cuáles son esas barreras y qué es lo que te está propulsando hacia adelante? Entonces, eso es bien importante y volvemos a la pregunta con un cliente es, ¿qué es lo qué significa para ti el éxito? Defíneme entonces eso va a entrar en una serie de respuestas de medidas, KPIs, ¿no? Ok. Bueno, puede ser que para mí el éxito signifique X, ¿no? Llegar a estos niveles, etcétera. Entonces, a un cliente puede ser, oye, ¿qué es lo qué es lo, what keeps you up at night, ¿no? Eh, entonces, quiero también aclarar, porque a lo mejor la gente que nos esté escuchando puede que sea o no sea del campo publicitario, pero quiero aclarar lo que es el insight que vuelve, ese es nuestro norte, ¿no? Sí. Esos insights lo que quiere decir es, volvemos a esta palabra escondido, ¿no? Son verdades escondidas que tu objetivo es no descubrirlas, sí, pero uncover them, ¿no? Sí. Como abrir un paquete. Sí, Ese sí. es el objetivo. Entonces son unas revelaciones de unas verdades escondidas, porque con esa verdad escondida, te guste o no te guste, tú puedes actuar. O sea, no puedes tomar una serie de decisiones, ¿no? Entonces quiero aclarar lo que es este insight o una revelación, porque ese Sí. siempre debería ser nuestro norte cuando nosotros estamos haciendo preguntas. Y eso también previene de que tú hagas unas conclusiones incorrectas, ¿no? Porque vuelvo y te digo, para mí como investigadora, cuando estoy en esa función adelante, es hacer un poco de espacio mental de agarrar todo lo que yo creo. O sea, cuando estoy haciendo todos estos análisis y estoy cogiendo esta marca y la estoy verdaderamente peeling back, ¿no? Es estas capas de la cebolla, pues uno va a llegar a una serie de conclusiones porque es normal. Pero entonces cuando tú llegas a esta investigación de mercado, ahí es donde tienes que entrar con un blank canvas, ¿no? Sí. Tienes que tener el lienzo limpio para ver qué es lo que vas a, a descubrir. Entonces, esto nos lleva específicamente al diseño de estos cuestionarios, ¿no? Entonces, déjame darte un ejemplo, porque yo creo que este ejemplo es algo que hice relativamente recientemente y fue bien interesante para mí. Y lo utilizo mucho como ejemplo cuando estoy dando mis clases, porque yo les digo a los estudiantes, a veces llegar a estas recomendaciones creativas es como tirar el espagueti a la pared, ¿no? Es un proceso que es messy, Sí. no es tan lineal. Uno cuando está enseñando, todo es un proceso lineal y es un proceso muy clínico, ¿no? Pero no, el Sí. proceso no es tan clínico. Bueno, volviendo este case story, ¿no? Yo trabajé hace poco con un hospital muy grande, muy conocido, uno de los más grandes públicos en los Estados Unidos, muy conocido mundialmente por ser expertos en ciertas áreas. Una de esas áreas era trasplante de órganos. Tienen una de las unidades de trasplante de órganos más importantes a nivel mundial. Y ellos vinieron donde mí y me dicen, bueno, tenemos esta división de trasplante de órganos y quieren saber cuál es la experiencia
de nuestros pacientes. Entonces, ok, Interesante. entonces sí, define experiencia, ¿no? Porque gracias a Dios Sí, yo no he pasado por un trasplante de órgano. Yo no te puedo decir la definición en ese contexto de la palabra experiencia y siempre me recuerdo que yo digo, ok, ¿cómo yo voy a diseñar todo un estudio, todo un cuestionario para poder entender cuál es la experiencia de sus pacientes? Y ellos querían entrevistar pacientes que estaban esperando por el trasplante de órgano y algunos que ya habían pasado por toda la cirugía. Entonces, yo le explico esto en el contexto de que yo tuve literalmente que decir, ok, si yo no entiendo lo que es la experiencia, vamos a mapear lo que se llama el patient journey, ¿no? sí, Que es exactamente por lo que pasa esta persona que define la palabra experiencia para ellos, ¿no? Entonces, en este patient journey o consumer journey, como lo quiera poner, es otro instrumento para poder entonces hacer las preguntas correctas, porque entonces uno ve dónde están esos obstáculos, ¿no? sí. Y esos brand touch points, donde la marca, la compañía y el consumidor como que se encuentran, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo dije, bueno, vamos a mapear el map out, ¿no? Esta experiencia. Por ejemplo, una persona que necesita un trasplante de órgano, y hablé con 2 o 3 personas que habían pasado antes de hacer el cuestionario. Pues tú tienes el primer punto es, ya tú estás enfermo, ¿no? Y ya llegaste a este punto de que te diagnostican, te toca hacerte un trasplante de órgano. O sea, ese shock, ¿no? Ese diagnóstico. Mm, Ese diagnóstico, pues, es una conversación entre ese doctor y ese paciente, ¿no? Ya hay una relación, ya hay una serie de conversaciones y llegaron a ese diagnóstico. Después del shock, pues ese paciente entra en un proceso de investigación, donde puede ser que el doctor le dio una serie de opciones, o esas opciones vienen como word of mouth, o viste alguna comunicación, o te fuiste al internet y pusiste ciertos keywords, ¿no? Y entonces, pues llevas ese proceso de investigación y después viene el próximo paso, es punto de contacto, ¿no? mm, Tomas el teléfono o vas personalmente o haces la llamada o lo que sea y tienes ese punto de contacto, ¿no? Después viene la visita física. Pues haces el appointment, fuiste al local, etcétera. Después, ponle tú que decides ponerte como en la lista de espera de esa organización y llega el proceso de ponerte en la lista de espera y esperar, ¿no? La llamada. sí, Pues hay algunos donde el patient journey de los que tuvimos que entrevistar, pues paró ahí. Y estaban todavía en el proceso de espera, pero hubo una serie de pacientes que ya habían pasado por toda la cirugía. Entonces, de ahí nos movimos en ese patient journey y estoy explicando esto con detenimiento porque es importante, porque de ahí es que uno empieza a hacer las preguntas, pero hasta que no sí, entiendes el landscape, no las puedes hacer. Entonces, para eso, ese grupo de pacientes que ya habían pasado por la cirugía, ¿no? Pues entonces hay un proceso de onboarding con el hospital.
pues te hacen la cirugía, hay una estadía en el hospital, hay un discharge, ese es otro punto, un discharge process, y después te vas a tu casa a recuperarte. Eso fue porque nunca me dijeron, esto no me lo dijo el cliente, esto tuve que hacerlo yo y venirles con esa solución fue hacer todo ese mapeo. Cuando hice todo este mapeo, entonces, y yo sé que eso es un tremendo spanglizazo, No, no, está bien. mapping, entonces uno puede entender, por ejemplo, en el proceso de investigación de opciones, segundo paso en el journey, ahí hay un brand touch point, ¿no? En el proceso, o sea, yo creo que del proceso de investigación en adelante ya hay touch points, ¿no? Entonces, tú puedes hacer la pregunta ya entendiendo que va a haber un proceso de investigación y esa persona va a ir al website de esta organización, ya tú puedes hacer una pregunta. ¿Cómo tú encontraste todo lo que necesitabas encontrar en ese website? ¿Estaba claro? ¿El website está bien organizado? ¿Hubo alguien, hay algún chat? O sea, que tú hubieses querido ver en ese website que te hubiese permitido hacer el proceso más fácil. Porque acuérdate, entonces tú te pones en los zapatos de esta persona. Esto es una persona bien enferma, ¿no? Y viendo opciones en la vida muy escasas. Esto es Sí, como la última esperanza. Entonces, ¿cómo te podemos hacer esto más funcional? Que el proceso sea menos pesado. De ahí vas, o sea, ya entonces ves como entendiendo todos estos pasos, las preguntas como que prácticamente salen naturales, ¿no? claro. Entonces te mueves al próximo paso, que es, ok, la visita. Oye, ¿encontraste el lugar bien? ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Quién te recibió? ¿Te recibieron eficientemente? Define eficientemente, ¿no? ¿Fueron claros? ¿Qué tú hubieses preferido que te presentaran? Por ejemplo, de ahí oímos un montón de cosas como, mira, ¿sabes qué? Cuando fui a la presentación, me encantó ver gente que han no solamente pasado por una cirugía exitosa, sino que han tenido una buena vida Exacto. después de esa cirugía. Entonces, tú empiezas a ver no solamente las preguntas que puedes hacer, sino que las respuestas que te dan ahora se convierten en recomendaciones estratégicas para ese cliente, porque Parece. entonces tú puedes venir, mira, tú sabes lo que le encantó a la gente, que tú trajiste survivors, que tú Exacto. trajiste gente que ha pasado por, o sea, trae testimonio. Testimonios. Entonces, pasas al próximo paso, que es el proceso de espera. Mm. Eh, ok, ¿cómo te fue, cómo te está yendo ese proceso de espera para la gente que está esperando? ¿Se comunican contigo periódicamente? Tú sabes dónde estás parado, o sea, entonces empiezan otra serie de preguntas, después llegas a la gente que va a, que pasan por la cirugía, ya ahí es otro, las enfermeras, los coordinadores, ¿no? Todos los trabajadores sociales, todo el equipo que hay en un hospital. Después llegas al proceso de discharge. Este proceso es ultra importante, que uno no lo piensa, ¿no? Pero cuando lo pones en ese mapping y empiezas a hacer las preguntas, mira, yo me enteré, por ejemplo, que también me sorprendo porque a mí este campo me fascina, que hay un discharge médico y hay un discharge administrativo y son dos procesos diferentes. Y eso me lo Diferentes. dijeron ellos, o sea, los mismos pacientes. Me dicen, no, es que, bueno, hay un discharge administrativo que es cómo vas a pagar, o sea, Ujú. todo una serie de procesos y preguntas. Y está el discharge médico que es,
O sea, todo lo que tú tienes que hacer en tu casa para que puedas recuperarte mejor. O sea, Sí, instrucciones, medicina, en qué secuencia, la batería de terapistas y gente que va a ir a tu casa. Eso fue claro, ese proceso te quedó claro. Y después te vas a la recuperación en tu casa, que es otra batería de preguntas, o sea, cómo se comunican contigo, con cuánta frecuencia, cuando te llaman son claros. sí. Y después en ese estudio en particular, que a mí me encanta esta pregunta, y esta pregunta es muy importante también, que es lo que se llama un Net Promoter Score. Esta pregunta es en una escala de 0 a 10, 0 definitivamente no, y 10 absolutamente sí. ¿Cómo tú, por ejemplo, la pregunta es, ¿tú referirías a otra persona que necesita un trasplante de órgano a irse a esta institución? Y basado en cómo la gente te responde esa pregunta, la organización recibe un número que puede ser positivo o negativo. Y esto es un número que se track, ¿no? Que tú lo Sí. persigues, que lo comparas de, de tiempo en tiempo, porque si estás en negativo y subes a positivo, pues perfecto. Si te mantienes en positivo, perfecto. Y surgió aquí una cosa muy interesante, que fue que los pacientes que estaban en espera y los pacientes que habían pasado por la cirugía, esta organización recibió unos Net Promoter Scores positivos y bien altos, pero los que habían pasado por la cirugía eran más altos que los que estaban en espera. Pues claro, porque aquellos todavía están en la guerra de Sí, nervios, sí. en una situación de desesperación. Entonces, pero el punto con todo esto es, y esto es algo que yo le digo a los estudiantes y cuando estoy enseñando este proceso de diseñar un cuestionario, de conseguir preguntas que sean las correctas y las que te van a dar la mayor revelación a lo que tú necesitas saber, que estos procesos tú no puedes cortar esquina. O sea, que son procesos a veces tediosos. A mí no me parecen tediosos, pero hay gente que el proceso de investigación no les gusta tanto. A mí me fascina desde toda la vida porque siempre me ha gustado entender a por qué la gente es como es. O sea, por qué tú haces eso y otra gente no, ¿no? Entonces, esta definición de lo que pasa un consumidor X es muy importante porque te permite entonces definir cómo y definir y darle forma a las preguntas que necesitas hacer. Y después ya tú estás en ese proceso de diseño y ya ahí tú empiezas a tweak, pero por A lo Twig, menos sí. si tú eres la agencia, por ejemplo, o el strategist, que nosotros le damos clase a los estrategas, ¿no? Para que puedan Sí. ayudar a los creativos a hacer mejor trabajo, pues entonces todo esto empieza para poder dar información que sea relevante, que va a llegar al punto y al meollo y le va a llegar a las emociones, esa A la audiencia emoción. empieza por ahí. Entonces, con lo que quisiera cerrar, y después a lo mejor todo esto te ha traído algunas preguntas, es cómo uno desarrolla este pequeño radar de qué tú necesitas saber, ¿no? Porque no es que uno no lo tenga, pues yo creo que ese chip, como te dije hace un ratito, ese chip uno nace con él, porque los niños, eh, como dije, tú vienes con eso de paquete, es Sí. esa intuición y esa curiosidad, uno nace con eso. El problema es que mientras crecemos y mientras más experiencia tenemos y mientras más estudios tenemos y uno se cree que se las sabe todas, entonces todas estas habilidades naturales como que uno las empieza a apagar
Y acuérdate que Dios nos dio 2 oídos y una boca y se tiene que usar en esa proporción. O sea, Exacto. haz la pregunta, y esto es otro tema también de cómo hacer preguntas cuando estás en un focus group, que eso es todo un lecture que yo doy porque los enseño a cómo preguntar. Tú puedes tener la guía preciosa, pero la puedes regar si te vas a hacer las preguntas y las preguntas tú las contaminas como las haces. Por ejemplo, tú puedes hacer una pregunta y después le añades no. Pues, ¿qué tú crees que la gente te va te dice no, sí, pues, o sea, haz la pregunta pura, no le añadas nada. Y te digo una cosa, te estoy diciendo todo esto porque los errores ya los he cometido. Y Exacto. después, como cuando yo estoy en el análisis, tengo que mirar todos estos videos over and over and over para darte una idea. Para este estudio del hospital fueron sobre 1000 páginas de transcripts que yo tuve que analizar para poder ir donde el cliente con las recomendaciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de esas preguntas que al cliente le interesaba era ¿de dónde vienen estos pacientes? ¿No? ¿De qué regiones? Nos dimos cuenta que era relativamente, o sea, la gente vivía cerca del hospital. ¿Por qué? Porque en esta categoría en particular, porque si te dan la llamada, yo creo que este tema es como bien, como tristón, a pesar de Sí, que de que te digo una cosa, cuando yo estaba oyendo para poder hacer el análisis, estaba oyendo las entrevistas, yo no oía gente con más esperanza a pesar de sus de su situación. enfermedades, Sí, que verdaderamente estaban viviendo con una esperanza y una luz tan fuerte, pero ellos eran su último recurso, ¿no? exacto. Entonces, volviendo a eso, haciendo esa pregunta, entonces tú puedes ir donde el cliente y decirle, mira, toda esta gente vive en un región de X región. Entonces, y por cierto, la mayor parte de la recomendación, acuérdate de esa primera patient journey, viene del doctor. Entonces, ¿cuál es la estrategia de marketing que se desarrolla con entendiendo ese patient journey, haciendo la pregunta y volviendo al cliente a decirle, mira, los pacientes por la naturaleza de este servicio, ¿no? Tienen que mudarse o vienen de algo donde si te dicen, mira, tenemos este órgano para ti, mañana es la cirugía, porque esa es la naturaleza de este servicio, pues todos viven relativamente cerca, pero entonces el cliente sabe que el target son los doctores. O sea, que Exacto. porque el doctor es el que da el referral, pero si tú no haces la pregunta, algunas de estas cosas pueden ser como, duh, ¿no? Pueden ser muy obvias, pero volvemos a lo mismo, y tú lo sabes, cuando tú vas donde un cliente y no tienes una base, los clientes son muy dados a show me the proof, ¿no? Sí, Enséñame por qué ustedes dicen eso. Y ahí es donde vienen todo este proceso investigativo y todo eso, y porque hiciste la pregunta correcta. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo para cerrar, de que nacimos con este chip y con esta habilidad. Yo creo que en algunos casos, porque esto como empecé esta charla, esto nos enseña, esto es algo que uno lo tiene que, o sea, yo lo enseño, pero no necesariamente se enseña en universidades. Son cosas que uno tiene que verdaderamente desarrollar, y un proceso que yo constantemente hago, a lo mejor por la naturaleza de lo que hago y cómo lo hago, es haciendo preguntas yo. O sea, yo
yo constantemente me estoy haciendo preguntas sobre mis habilidades, mis motivaciones, o sea, dónde estoy en la organización donde estoy, ¿no? ¿Dónde estoy parada? ¿Cuál es mi reputación en esa organización? Y siempre me queda muy claro a quién yo tengo que hacer ver bien. Por ejemplo, y eso se lo digo a mis hijos mucho, le digo, tú y a mis estudiantes cuando es necesario, le digo, tu primer objetivo es quién es tu supervisor, quién es tu jefe. Esa persona, hazla ver bien. Hazla ver bien. Entonces, hacerte ese tipo de preguntas, ¿no? Sí. La segunda es tener la habilidad de hacer preguntas correctas sobre los proyectos que estás trabajando. Si es un proyecto de investigación de audiencia, como lo acabo de exponer, entender esa audiencia. Y todo lo que te estoy diciendo son charlas adicionales, ¿no? Esto es más como un overview. Sí. Y cuando estás hablando de audiencia, es lo que habíamos dicho, sus motivaciones, sus comportamientos, los obstáculos que no le permiten llegar a sus aspiraciones por sus comportamientos presentes, sus metas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tener esa habilidad de no solamente hacerte preguntas tú, sino hacer preguntas de lo que tienes al frente. Y la tercera es siempre tener como y esto es más cuando uno está trabajando con una organización, es entender el contexto y la organización para la cual tú estás trabajando, para dónde van, cuáles son los objetivos. Entonces yo creo que cuando uno tiene, y yo todo lo veo, por cierto, porque yo tiendo a ser más left brainer, pero soy muy visual, yo todo lo veo como Venn diagram. ¿Tú sabes los Venn diagram? Que son estos círculos concéntricos. Sí, Un sí. círculo aquí, un círculo aquí, un círculo aquí. Oye, desde jovencita yo todo lo veo como un Venn diagram y Ajá. tengo muy claro el contexto que mientras esa área compartida que hay en el centro de este círculo, mientras esa área compartida, mientras más grande sea, quiere decir que esto está en alignment con esto y esto está en alignment con esto, porque hay muchas áreas compartidas y mientras más áreas compartidas hay, más eficiente y más me rinde el tiempo. Entonces tengo eso muy claro. Entonces, hacerte preguntas a ti, hacer preguntas de los proyectos, de las audiencias, y todo eso es un proceso de entendimiento. Y lo tercero es dónde estás trabajando, cuáles son los objetivos y entender que tú tienes una parte muy importante dentro de esa organización. Espero que esto haya ayudado. No, esto ha ayudado muchísimo, de verdad. Y no te quise interrumpir porque me fascina la forma tuya de explicar el proceso y de incluir esta experiencia personal y profesional a la explicación. Y eso es lo que te hace una gran instructora, educadora. Gracias. Yo he compartido estudiantes contigo y de verdad todos te quieren muchísimo. Y es por eso, por la forma en que tú incluyes lo personal. Pero para concluir, es decir, lo que yo he aprendido de ti hoy es lo siguiente, que dentro del arte de hacer preguntas, la investigación es muy importante. Porque por lo que oí, somos muy rápidos en hacer preguntas sin tener el proceso de investigar. Y eso le pasa mucho a nuestros estudiantes. Yo sé que en tu caso tienes muchos casos y de profesionales también, quieren ir a comenzar a hacer preguntas sin haber tenido ese proceso de investigación previo para poder hacer las preguntas correctas.
Y después de hacer la pregunta correcta, lo que más me entusiasmó de esta conversación contigo es oír el active listening. ¿Ah? Oír esa respuesta de una forma activa. ¿Ah? Y tener ese espacio para generar más preguntas, ¿ah? Basado en esa respuesta. Tener esa libertad. No, yo he estado en situaciones donde tú ves muy claro que la persona no tiene experiencia en el arte de hacer preguntas. Cuando te hace una pregunta, tú le das la respuesta y después te saltan a otra pregunta, porque está en el manual que dice, bueno, esta es mi pregunta 1, esta es mi pregunta 2, mi pregunta 3, mi pregunta 4, que es más o menos lo que hablaste brevemente en los focus group, es sí tener ese esquema, esa estructura muy linda, pero también darse cuenta Porque que pierdes oportunidades. pierdes oportunidades, exactamente. Y eso lo adquiere uno con ser un active listener, como tú tienes, y tener la experiencia de generar preguntas y de crear preguntas después que contribuyan a la Y te digo investigación. una cosa, no es fácil porque lo que sucede es, sobre todo cuando uno está en el proceso de hacer preguntas en un focus group y tú tienes un tiempo limitado para moverte de una sección a otra, no es fácil porque uno está mirando el tiempo, mirando la guía y Sí. oyendo la respuesta y viendo dónde están estas aperturas. Entonces, vuelvo y te digo, uno pues de chiquito es un multitasker natural y después que empieza a ser más, tú Más, sabes, sí. decir, Exacto. más con gringolas y entonces tienes que volver a hacer todas estas, es como un Sí, proceso de reeducación. sí. Tú sabes lo que tenemos que planear, y esto es para la audiencia que nos está viendo y escuchando. Y tenemos que crear un workshop alrededor de esto. Es decir, porque estoy viendo la gran oportunidad que hay para introducir. Como tú dijiste, son cosas que pueden sonar obvias y pueden sonar que, sí, pero hay un arte detrás. Y de verdad yo creo que, como tú dices, como instituciones muchas veces hemos perdido esa clase, eso, enseñarle a nuestros estudiantes y a nuestros profesionales jóvenes la importancia de hacer la pregunta correcta. Muchas veces uno dice, pero no encontré el insight. Pero no encontré esto. Y cuando tú te pones a ver el cuestionario, y me imagino que te ha pasado, es que no estaban haciendo las preguntas correctas. No tomaron el tiempo de investigar para hacer la pregunta correcta. Como tú dijiste, descubrir esa motivación emocional del cliente. Porque es trabajo, o sea, Es un y trabajo. es como una investigación antes de la investigación, Sí, y no quiero decir real porque todo es real, ¿no? Pero ese proceso preinvestigativo, o sea, antes de tú poner la primera pregunta en un papel, sí, tiene que haber todo un proceso detrás. Volvemos a la cebolla, que tú tienes que empezar. Es más, yo y literalmente a los estudiantes, porque esto es otra cosa que te iba a comentar cuando estabas hablando de dar clase. Uno viene con toda la experiencia laboral del mundo, pero como le digo yo a la gente, cuando uno es un baby professor, ¿no? Cuando empiezas a dar clase, el proceso de dar clase no tampoco es fácil, porque tú no, tienes que tomar conceptos complejos que pues tú lo has hecho 20 veces y ya ni lo piensas, pero enseñarlo de una manera como en pedazos, coger ese elefante, partirlo en pedazos y que cada pedazo sea digerible y que al final de todo veas el elefante otra vez, porque ese es el proyecto, ese es el complejo, eso era ese es el deliverable, ¿no? Esto me ha tomado a mí 12 años. sí, O claro. sea, los 12 años que llevo en la docencia es lo que me ha tomado, ¿no? Sí, sí. Porque bueno, uno viene con toda la experiencia del mundo y después los estudiantes se quedan como, porque me están dando demasiado de mucho. Sí, Esto no tiene ni patas ni brazos.
Así Entonces, es. help me make sense of it, ¿no? Exactamente. Bueno, Grisel, como te digo, puedo pasarme horas y horas conversando contigo. Tú eres una persona con mucho que ofrecer y compartir y educar. Es decir, cada vez que me siento contigo aprendo más y más. Eh, pero quiero finalizar con una pregunta que estoy haciendo últimamente. No tiene que ver nada con el arte. Bueno, es una pregunta. No sé si hay un... y es, todos sabemos que estamos viviendo esta pandemia. El COVID ha hecho que nosotros hemos tenido que innovar y ajustarnos. Pero en lo personal, ¿qué evento tú has lamentado que se ha cancelado en tu vida, ¿ah?, por la pandemia? Puede ser profesional o personal. Es decir, Mira, ¿sabes qué? Es porque te puedo contestar esa pregunta de montones de maneras, ¿no? Yo creo que todos extrañamos nuestros círculos sociales más allá de las personas con quien vivimos. Y eso es, yo creo que es una respuesta bien universal que todos estamos sintiendo. Pero yo creo que lo más que me molesta, porque vuelvo y te digo, uno de los limones hace limonada. Y yo estoy feliz en mi cueva. Mi cueva la he hecho bien, o sea, lo que yo quiero y las sí, cosas que yo quiero. Pero anyway, lo que más a mí lo he sentido es una pérdida de inocencia, en el no, sentido de que uno, y más nosotros los latinos, que abrazamos y besamos y somos muy físicos en nuestro sí, afecto, esa pérdida de inocencia de que tú no puedes hacer eso ya. De que tú tienes que tratar a todo el mundo como un petri dish que está infectado con o sea, eso es un sí, assumption, ¿no? Pero sí, como tú no sabes esa otra persona, por más que la quieras, por más que tú sabes que la aprecies y que confíes en ella, pero si tú no sabes dónde ha estado metido, con sí, quién no, se ha relacionado, dónde fue, eso a mí me molesta porque es una verdadera pérdida de inocencia. sí, Por ejemplo, ayer yo fui a mi clase, yo estoy tomando clases de arte y habíamos, en un apartamento, habíamos 4 personas nada más y el instructor y todo el mundo con sus máscaras y haciendo lo suyo. Pero esta señora, que me encanta ella, pero ella es de estas personas que como que se pegan para hablar contigo. Pues sabes que hay gente que es así, que ni lo sí, sí, piensan es muy lindo porque es que sí, quieren estar cerca de ti, pero yo me veía echando echando para para atrás. atrás. O si echaba para atrás y me encajonaba en un pasillo, ¿cómo salgo de esta? Eso a mí me molesta porque son Sí, cosas que uno no tenía que bregar con ella. sí. Y que no era la naturaleza de uno tampoco. Es que uno Sí, está no, combatiendo ese... Y es verdad, a mí me pasa eso también, que quiero... digo, uno Y, está y es como que no, espérate, no. Bueno, Grisel, 1 millón de gracias. Yo te quiero agradecer de todo corazón todo el apoyo que nos has brindado. Yo sé que esto va a ser el principio de muchas otras videocasts, lectures, charlas. Y como te dije, yo espero que podamos desarrollar un taller alrededor de el arte de hacer preguntas, porque para mí es súper importante enseñarle eso no solamente a estudiantes, sino a profesionales jóvenes, inclusive yo diría a profesionales viejos que, como tú dices, hemos cogido la maña y tenemos que regresar a lo básico y a oír otra vez cómo al principio de nuestras carreras sí dedicábamos mucho tiempo a la investigación y ahora tal vez por el ajetreo y como tú dices, el dejar de ser niño y comenzar a encajarnos en algo social nos ha movido fuera
de esa estructura. Lo bueno es que es un recordatorio nada más, Sí, porque es como correr bicicleta. sí, No, eso no se exactamente. olvida, ¿no? No se olvida. Bueno, Grisel, 1.000.000 de gracias. Te quiero muchísimo. Me También. alegra que podamos hacer esto porque más gente te va a conocer y va a conocer lo brillante que eres. Gracias. Y va a darnos la razón ahora a nosotros de por qué te queremos tanto. Ay, Así gracias. Y que tú sabes que cuentas conmigo, estudiante, lo que necesiten ustedes allá en Punta Cana. yo lo sé. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bye.